Hola a todos y todas, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a este segundo espacio abierto de la primera semana del módulo 2 de la información al conocimiento. Me disculpo por la demora en la que se inicia este espacio, pero tuve problemas con la electricidad, entonces apenas acabo de regresar y en cuanto regreso ingresé al espacio, pero bueno. Este espacio va a quedar, recuerden que grabado, como cada uno de los que tengamos a futuro, y se queda dentro de la pizarra de sesiones. Entonces, mi nombre es Keira Navarro Soriano y soy su asesora virtual de este módulo. Recuerden, el grupo en el que se encuentran es M2GC1 G82-057 y esta primera semana empezó desde el pasado lunes 11 de enero y va a finalizar el próximo 18 de enero del 2026. Ay, todavía me seguí quedando en el 2025, perdón por ese error. Ahora, como tal, la secuencia de trabajo del espacio es que vamos a tener una bienvenida, un propósito, la revisión de los contenidos en esta ocasión, ya que como tal, cada una de las actividades, tanto integradoras como formativas, se basan en los contenidos de la unidad número 1. Entonces, eso es lo que vamos a revisar y las dudas y los comentarios. Bueno, yo creo que probablemente no vamos a tener por la parte de que inició tarde el espacio. Entonces, si es que hay alguno o alguna de ustedes que ingresa a esta hora, entonces ya podremos revisar cuáles son esas dudas y comentarios. Y en caso de que no haya, entonces por favor recuerden que esas dudas y comentarios que ustedes pueden tener los tienen que enviar al correo o a lo que es la plataforma para que puedan resolverse esas dudas que se tienen, especialmente porque ya es viernes. Ahora vamos a pasar hacia lo que es el propósito del espacio. El propósito del espacio es que se puedan intercambiar puntos de vista desde cada una de las aportaciones que se tienen, pero en este caso vamos a estar revisando como tal lo que son los contenidos, ya que, repito, cada una de las actividades que se tienen en esta semana, es decir, actividades integradoras y actividades formativas como tal, se basan en los contenidos de la unidad número 1. Entonces, eso es lo que vamos a revisar. Y a continuación vamos a dar un breve repaso hacia lo que son las reglas de comunicación virtual. Como tal, estas reglas nos permiten que mantengamos esta comunicación de la mejor manera posible. Y por acá recuerden también que vamos a estar utilizando una herramienta, la cual es la de participar. Esa herramienta como tal nos permite que podamos llevar a cabo cada una de las participaciones de manera ordenada. Es decir, que en caso de que ustedes quieran llevar a cabo una participación en cuanto a lo que es la
En cuanto a lo que es el espacio, entonces recuerden que tenemos una herramienta que es la de participar, que al seleccionarla como tal se brinda un turno, por decirlo así, y que ese turno permite que se lleve a cabo la participación. También recuerden que tenemos los contenidos del espacio y que como tal estos nos van a permitir revisar semana con semana, pero como ahorita nos encontramos en la semana número 1, entonces vamos a revisar la unidad número 1, que es comunicar y aprender para lograr metas personales. Como tal, vamos a revisar cada uno de los temas que justamente se encuentran dentro de los recursos de su aula dentro de esta primera semana. Así que recuerden también que tenemos dos actividades integradoras, dos actividades formativas y que en caso de que se tengan dudas, entonces es mejor preguntar para que puedan llevarse a cabo sin ningún problema. Ahora, vamos a revisar como tal el propósito de la unidad número 1. Solo denme un momentito. La unidad número 1, que lleva por nombre Comunicar y aprender para lograr metas personales, tiene un propósito, el cual es que cada uno y cada una de ustedes puede identificar cuáles son los elementos que constituyen un proyecto de vida. Como tal, ese es uno de los temas principales que tenemos dentro de esta primera semana y también la importancia del logro de metas académicas para la realización de, como tal,
todo lo que implica este proyecto de vida, pero también con base a la realización personal. Es decir, cada uno, cada una de ustedes tiene como tal metas, tiene intereses y es importante que estas metas, que estos intereses, que estos objetivos sean de acuerdo a ustedes, es decir, van a ser personales, dependiendo de qué es lo que les gusta, qué es lo que no, qué es lo que sí llama su atención, qué es lo que no. Y para ello, entonces, vamos a hacer uso de las TIC, que son las tecnologías de la información y la comunicación, y estas van a permitir como tal que cada uno, que cada una de ustedes, entonces, pueda llevar a cabo lo que son sus actividades, pero también aplicar cada uno de estos temas en su vida cotidiana. Ahora, avanzamos hacia el primer tema, el cual es el de el proyecto de vida. Entonces tenemos lo que es este primer tema, el cual es el de el proyecto de vida. Como tal, entonces vamos a basarnos que uno de los temas que está relacionado con el proyecto de vida es el de realización personal. Entonces, recuerden que como tal, la realización personal va muy enlazada con lo que son los intereses, los gustos propios que se tienen y que justamente va dirigida a que esta realización personal sea de acuerdo a lo que cada uno o cada una quiere. Por ejemplo, una realización personal puede ser que alguien finalice prepa en línea SEP. La realización personal también va a que alguien ponga un negocio propio. La realización personal es que alguien logre, no sé, bajar de peso, que alguien pueda aprender un idioma, que alguien quizá también se sienta bien cuando uno de sus hijos o sus hijas finaliza a lo mejor una etapa dentro de su escuela o dentro de la cuestión académica. Entonces, todo esto va a ir dependiendo de cada uno, de cada una, de acuerdo a lo que quiere y no a partir de las expectativas que los demás y las demás tienen acerca de una persona. Entonces, justamente el que una persona se sienta satisfecha, que se sea realizada, va a ser de acuerdo a lo que quiere de sí mismo o de sí misma. Y bueno, dentro de todo esto vamos a encontrarnos con que va a haber metas, que también tenemos objetivos y van a ir relacionadas con lo que queremos lograr. Por ejemplo, las metas tienen como tal que hay distintos periodos en los cuales pueden cumplirse desde corto, mediano y largo plazo y que cada uno de estos periodos van a ser también para que cuando nos coloquemos metas sepamos que sean tangibles, es decir, que si yo, Keira, quiero aprender un idioma, por ejemplo, que es algo del cual no sé nada, no voy a colocarla como tal a una meta a corto plazo. ¿Por qué no a corto plazo? Porque sería muy poquito tiempo el que tendría para realizar esa meta.
Entonces, en cambio, puedo colocarla a largo plazo, que puede ser a 3 años o más, para saber bien ese idioma que quiero aprender. Y también dependiendo de, por supuesto, el tiempo que pueda tomarnos. Por ejemplo, si ustedes, bueno, tienen como meta finalizar prepa en línea CEP, no se puede colocar como una meta a corto plazo. ¿Por qué no? Porque prepa en línea tiene una duración. Y si esa duración es más de 2 años, entonces sí va a ser importante que se tenga en cuenta cuál es el tiempo que se estima en el cual va a terminarse prepa en línea para saber que no va a ser tangible colocarla a corto plazo, porque justamente al ser a corto plazo, pues no se va a poder alcanzar. Y si no se puede alcanzar en ese periodo corto, entonces podría generar, por ejemplo, frustración o estrés al saber que no se puede acabar, pero realmente no sería como que uno se propusiera o que no pudiera lograrlo, sino más bien porque prepa en línea tiene lineamientos, tiene establecimiento, tiene establecido, perdón, en cuál es la cantidad de tiempo que se debe terminar. Entonces, así la persona se evita estrés de, ay, no, pero yo quiero acabarla en un año. Bueno, no se puede porque justamente prepa en línea dice cuál es el tiempo que toma para finalizar como tal. O concluir como tal con prepa en línea, ¿vale? Entonces, eso también tiene que ser dentro de que la meta sea tangible y que por supuesto tener en cuenta que al momento en el que queremos cumplir una meta también vamos a tener objetivos y que estos objetivos van a ir de la mano con acciones que vamos a llevar a cabo. Es decir, si yo, Keira, quiero aprender un idioma, voy a establecer acciones que me permitan aprender ese idioma. Si quiero bajar de peso, entonces tengo que ver cuáles son las acciones que yo debo llevar a cabo para bajar de peso. Si yo quiero aprender a tocar un instrumento, también tengo que realizar acciones que me permitan aprender a tocar ese instrumento. Entonces, todo va de la mano y finalmente cada uno, cada una como tal sabe cuáles son las acciones que tiene que llevar a cabo para poder finalizar esas metas, concluirlas y eventualmente llegar a la realización personal. Ahora, dentro de todo esto también va a involucrar la toma de decisiones. ¿Por qué? Porque en gran medida lo que vamos a lograr va a depender de nosotros, ¿vale? Entonces, como tal, si por ejemplo yo quiero bajar de peso, de quién va a depender si baja o no de peso es de mí. Si otra persona externa a mí quiere bajar de peso, entonces esa persona va a tener que tomar acciones sobre su cuerpo para bajar de peso. Entonces, cada uno finalmente va a saber si quiere lograr esas metas, esos objetivos y también cuáles son las decisiones que va a tomar, que ya sea lo alejen de sus metas o que lo o la acerquen para cumplirlas, ¿vale? Entonces, toda esta toma de decisiones también va con nuestro día a día. ¿Por qué? Porque finalmente, desde el momento en que vamos fijando nuestras rutinas, que vamos fijando nuestras acciones diarias, vamos viendo también si es que estas acciones, repito, nos van a acercar a nuestros objetivos o nos van a alejar de ellos. Y también dentro del ámbito académico, saber cuáles van a ser nuestras estrategias de estudio para construir el conocimiento. Es decir, ¿qué es lo que me va a permitir mejorar con toda la cuestión de lo que estoy aprendiendo? En general, por ejemplo, en la cuestión académica, pero particularmente ahorita, por ejemplo, dentro del módulo 2, ¿no? Entonces, que finalmente todo esto me va a permitir, repito, ir cumpliendo mis metas, mis objetivos, pero que estas estrategias de estudio también me van a permitir mejorar en distintos aspectos dentro de la actividad que llevo a cabo. ¿Vale? Entonces, ahora vamos a avanzar hacia el siguiente tema.
Dentro de lo que es la primera unidad, tenemos también el tema de la comunicación y cómo es que este tema se divide en dos, es decir, la oralidad y la escritura. Vamos a empezar con la comunicación. La comunicación se lleva a cabo en la vida cotidiana a partir de distintos ámbitos que tenemos en nuestra vida y como tal nos va a permitir expresar lo que pensamos y también que la persona que está recibiendo nuestra ya sea la parte de la escritura o la oralidad, básicamente lo que estamos pensando, que también tenga o pueda dar una respuesta de regreso con base a ese tema y puede, por supuesto, que llevarse a cabo en varios ámbitos de nuestra vida, no solamente en la cuestión educativa, sino también en la laboral, en la familiar, en la personal, entre otras que tenemos en nuestra vida cotidiana. Ahora, como tal, la comunicación también ahí es algo importante. Tanto la escritura como la oralidad es algo que aprendimos, ¿vale? Entonces, partiendo desde ese punto, dentro de la cuestión de la oralidad, que es hablar, bueno, básicamente comunicarnos con sonidos, lo vamos aprendiendo, ¿vale? Es decir, sí, desde que somos bebés empezamos a emitir sonidos, pero también alguien nos fue enseñando cómo hablar, ¿vale? Cómo es que esta parte de los sonidos finalmente podían dar un mensaje y que otra persona al recibirlo podía dar una de vuelta. Entonces, dentro de esta oralidad hay que saber que, por supuesto, que podemos o que dentro de lo que íbamos aprendiendo, quizá íbamos cometiendo errores, pero íbamos mejorando conforme íbamos aprendiendo más. Entonces, dentro de esto, cada una de nosotros, nosotras, vamos también como tal teniendo en cuenta que para ello es que como tal la oralidad, repito, al ser un proceso aprendido podemos mejorar, ya que al tener distintas características, también puede trabajarse con esas características. Por ejemplo, desde el volumen que empleamos, el tono de voz, la velocidad con la que hablamos, también cómo es que pronunciamos las palabras y que también va a depender y teniendo en cuenta esto dentro de la oralidad, también podemos tener muchos idiomas en los cuales podemos hablar. Entonces, tomando esto en cuenta también, si por ejemplo ya aprendimos el español y después pasamos al francés, por ejemplo, entonces, dentro del francés también vamos a aprender que hay distintos sonidos que tenemos que aprender para mejorar esa oralidad ahora en francés, que quizá dentro de lo que es el español ya lo dominábamos, pero que en francés cambia en algunas partes, o en inglés, o en chino, o en ruso, o en italiano. Entonces, dentro de todo esto, recordando siempre que es un proceso que aprendimos y que continuamos aprendiendo, podemos ir identificando también cuáles son los puntos en los cuales no estamos o que no hemos aprendido tan bien, pero que podemos mejorar. Entonces, esto ayuda mucho también al saber que, por ejemplo, al elaborar su actividad integradora 2, la cual es la de mi historia, ustedes tienen también que grabar. Entonces, dentro de esa parte de la oralidad, al trabajar con su voz, pueden ir descubriendo que hay distintos puntos con los cuales pueden mejorar. Si es que ustedes notan que se puede mejorar o que también a lo mejor les pudo ser complicado grabar, porque dentro de la oralidad quizás es como que, ok, estoy hablando de un tema, pero de repente me quedo en blanco y se me olvida qué estaba diciendo y ya no sé qué decir. Entonces, va a haber puntos en los cuales podemos apoyarnos, por ejemplo, al grabar, podemos ir colocando palabras clave, podemos ir apoyándonos a lo mejor en algún texto cortito que podemos expandir para lograr eso que queríamos mencionar y que quede muy claro el mensaje que queríamos decir. Ahora, pasamos a la escritura, que es la segunda parte de la comunicación, que también es un proceso aprendido, ¿vale? Entonces, vamos a avanzar.
Ahora, dentro de la escritura como tal, tenemos que sí son distintos elementos también los que aprendimos, porque justamente no nacimos y ya sabíamos leer, no. Es un proceso que aprendimos, que alguien más nos enseñó. Entonces tuvimos que aprender a hacer formas, que esas formas debían tener un sentido, que se iban formando las letras, que esas letras iban formando palabras, las palabras enunciados y que también íbamos formando párrafos. Pero dentro de la escritura también, por supuesto, que nosotros tenemos una idea de lo que queremos decir, pero al momento en que la plasmamos, en ocasiones no siempre se comprende lo que queríamos decir. Entonces, al leer la idea que escribimos, tenemos que revisar también la parte de la gramática, de la ortografía, de la puntuación, de la acentuación, para saber si realmente lo que pensamos que estamos diciendo es como tal lo que queda ahí plasmado. ¿Vale? Así que como tal, la escritura también es un proceso en el cual tenemos que trabajar porque justamente, por ejemplo, a través de la elaboración de cada una de las actividades de esta semana, es que se puede trabajar para concluir bien lo que son las actividades, pero que justamente en gran medida también se cuida, por ejemplo, toda esa parte de las reglas de ortografía, de gramática, de sintaxis también, y que va a permitir que también al identificar que podríamos tener a lo mejor algunos errores, se puede trabajar con esos errores para que se mejore y ya entonces no continúen apareciendo esos errores en cada una de las actividades, ¿vale? Entonces, uno de los últimos puntos como tal es el uso de manual de citas y referencias que tiene Prepa en línea CEP. Dentro de esto hay que recordar que cuando utilizamos información, por ejemplo, que estamos obteniendo de Internet, entonces tenemos como tal que colocar tenemos como tal que colocar de dónde se obtuvo la información que estamos colocando. ¿Para qué? Para que, por ejemplo, la persona que está leyendo nuestra información sepa que sí, que estamos obteniendo la información quizá de otra parte, pero que también le estamos dando ese crédito correspondiente al autor o la autora de lo que estábamos trabajando, ¿vale? Entonces, vamos a avanzar hacia la revisión de ese manual de citas y referencias para saber cuál es el uso que se le da. Solo déjenme compartir pantalla para que vean lo mismo que yo.
Yo creo que para este momento ya pueden ver lo mismo que yo. Entonces, aquí está la plataforma, aquí dice módulo 2. Tenemos la presentación y dentro de este apartado de presentación sobre el módulo, unidades de aprendizaje, actividades y evaluación, fuentes de consulta, comunicación. Y acá en este icono, bueno, en este apartado vamos a tener dos espacios importantes. Uno que es el de manual de citas y referencias. Tenemos también, definamos el horario para nuestras sesiones. Recuerden responder esta encuesta antes de que se termine esta semana. Tenemos también el muro de avisos y la pizarra de sesiones. Entonces, como tal, el manual de citas y referencias es este. Le vamos a dar clic y dice lo siguiente. Con la finalidad de fortalecer el uso responsable de la información, en Prepa en Línea CEP te ofrecemos el manual de citas y referencias de Prepa en Línea CEP basado en el estilo APA que podrás descargar y consultar en cualquier momento. Este manual tiene como propósito ofrecerte la información necesaria para que logres las citas y referencias utilizadas en la elaboración de tus actividades de aprendizaje y de esta manera documentes oportunamente tus ideas y aquellas obtenidas de otras fuentes, ¿vale? Otras fuentes es, por ejemplo, si buscan en internet y les aparece un libro, esa sería una fuente externa. Cada actividad de aprendizaje presenta una serie de precisiones para su elaboración. En caso de que las instrucciones te soliciten que cites o referencies los documentos que consultaste para su desarrollo, deberás apegarte a lo señalado en el manual de citas y referencias para dar crédito correspondiente al material de otras autorías que recuperes de cualquier formato, por ejemplo, textual, es decir, información, todo lo que está escrito, audiovisual, que puede ser a lo mejor un video, por ejemplo, una imagen, audio, etcétera. Todo lo que pueda ser obtenido desde fuente externa se puede referenciar y citar. Ahora, ¿cómo le hago para saber cómo es el manual? Bueno, me voy a ir a esta misma parte con mi cursor. Solamente paso encima de manual de citas y referencias. Y como ven, se pone de color verde. Entonces solo le voy a dar clic y automáticamente me aparece aquí. Entonces dice manual de citas y referencias de Prepa en Línea C basado en el estilo APA. Entonces voy a bajar, aquí dan los créditos de los contenidos, diseño gráfico, porque justamente eso es parte de lo que permite que las demás personas tengan ese crédito de lo que hicieron, ¿vale? Entonces, al dar crédito a esas personas, perdón, al dar crédito a esa persona, mejora la parte de el material que estemos elaborando. Y en este caso, el material que podríamos estar retomando. Entonces, aquí en el índice aparece adaptación del estilo APA para citas y referencias. Nos aparece cuál es la importancia de citar y varios temas. Después, en el punto número 2, nos aparece citas y nos aparece que está en la página 13. Nos aparece 3 referencias en la 21. Entonces, primero vamos a ver lo de las citas. Le damos clic. Y aquí nos dice, de acuerdo al manual de citas y referencias de Prepa en Línea CEP, dice que las citas es que como tal van a permitir que haya dos tipos. Las citas son las ideas que tomamos de otra persona, pero al generarlas como tal estamos dando crédito al autor, a la autora o los autores en caso de que sean varios, ¿vale? Dos, tres, cuatro, cinco o más. Vamos a tener dos tipos de citas, cita directa o cita indirecta. Y aquí nos dice cuál es la cita directa y cuál es la cita indirecta. Después, como tal, nos va a decir que va a hacer también la parte de la paráfrasis. Nos dice también un ejemplo de cómo elaborar una cita. Nos dice también cuáles son los dos tipos de citas, acá otros diferentes, y también cuáles son las expresiones o las palabras que podemos retomar para iniciar una cita. Por ejemplo, lo que les mencionaba, ¿no? De acuerdo a Prepa en Línea CEP, una cita es, entonces utilice esta, pero también podría decir, Prepa en Línea CEP menciona que, o, ay, perdón, o como expresa Prepa en Línea CEP, o en la opinión de Julio Cortázar, tal, 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 y ya entonces menciono la cita, ¿no? Que yo retomé de alguno de sus libros. Aquí nos dice también qué hacer, cómo es que podemos retomarla. Nos da muchos ejemplos justamente para saber cómo podemos llevarlas a cabo. También nos dice qué hacer en los distintos casos que podemos encontrarnos y después llegamos a la referencia, que es la página 21, ¿vale? Referencias.
Las referencias se incluyen al final de cada texto y va a incluir la información de dónde se obtuvo la cita, ¿vale? En este caso, por ejemplo, yo puedo retomar, de acuerdo a Prep en línea CEP, la referencia se incluye al final de cada texto, incluyendo la información exacta y completa para que cualquier persona pueda encontrar, recuperar, acceder o utilizar las palabras que citaste en el cuerpo de este, es decir, integra las referencias. Ya hicieron mis comillas, esa sería una cita directa porque tal cual estoy retomando lo que dice acá el manual de citas de Prepa en línea CEP, pero la referencia de Prepa en línea entonces tendría que poner, ok, si ya hice mi cita, voy a hacer mi referencia. Mi referencia va a llevar una autoría. Es decir, para hacer la cita de esta información que tomé del manual de citas y referencias de Prepa en línea CEP, le tengo que colocar una referencia. Vamos a colocar la autoría. La autoría sería de Prepa en línea CEP. Fecha, ¿cuándo se publicó esta obra? Vamos hasta arriba y vamos a buscar acá. Por ejemplo, si aquí yo al revisar me doy cuenta que no tiene fecha, que no dice año, le pondría SF que es sin fecha. Pero en cambio aquí dice enero del 2023. Entonces el año que retomo sería 2023, ¿vale? Recuerden que estamos elaborando una referencia dentro de la estructura general. Entonces ya tengo mi autoría, ya tengo mi fecha, título, manual de citas y referencias, Prepa en línea CEP, fuente, donde puedo recuperar esta obra. Entonces voy a poner la liga de donde se obtuvo. Y listo, ya tendría lo que es mi referencia, ¿vale? Entonces, eso va a ir dependiendo de cuál es la fuente que ustedes están retomando, van a buscar esos datos y también en caso de que no encuentren un dato, acá en 3.2 nos aparece referencia con información incompleta. Es decir, ¿qué vamos a hacer si no encontramos cuál es la autoría? ¿Qué vamos a hacer si no encontramos la fecha? Pues en este caso sería colocar SF, que significa sin fecha. ¿Qué pasa si no tiene un título? ¿Qué pasa si no hay autoría y fecha? ¿Qué pasa si no hay autoría y título? Fecha y título, autoría, fecha y título o fuente. Entonces, ahí nos da bastantes casos de los cuales podemos retomar para saber qué hacer en esos casos en los cuales no hay un dato que podamos agregar a nuestra referencia para que sea una referencia completa, ¿vale? Entonces, aquí como tal, igual nos dice qué hacer si hay más de una autoría, ¿vale? Si tenemos hasta 10 o más de 10 autores, que es la sección de referencias. Y si seguimos bajando, aquí por ejemplo nos dice esta parte de referencias, nos da un ejemplo de cómo es que se van a organizar. Nos da ejemplos de referencias comunes, como por ejemplo, cómo vamos a referenciar los recursos de Prepa en línea CEP, es decir, todos los que aparecen dentro de Prepa en línea CEP, cómo lo voy a referenciar. También aquí qué hacer con PDF, con una página, pero si seguimos bajando, nos van a aparecer aquí, aparte de Prepa en línea CEP, páginas y artículos de Internet. Es decir, la información que buscamos en Internet. Aquí nos dice, debe ser apellido, nombre, fecha, título, sitio web y enlace. Aquí nos aparece qué hacer si es una página web, si es un artículo de revista, si es un impreso o digital, si es un audiolibro, si es un video, si es una película, si es una serie, un episodio de un capítulo de una serie, una reseña, si es un diccionario, si son imágenes de archivo, fotografías, mapas, si es un audio, si es un podcast, si es una canción, si es alguna red social, si es algún software, todo aquí va a estar, ¿vale? Entonces, es cuestión de que revisemos para saber cómo podemos retomar esa información para poder realizar nuestras referencias cuando sea necesario. ¿Y por qué cuando sea necesario? Por ejemplo, para estas dos actividades de esta semana, en ninguna les solicita como tal que pongan una referencia, pero si alguno o alguna de ustedes, por ejemplo, elabora su portada y esa portada lleva una imagen que obtuvieron de internet, entonces tendría que elaborarse una referencia. ¿Por qué? Porque esa imagen fue obtenida de internet. Entonces, como tal, si la imagen no es mía, si yo no tomé esa fotografía, estoy tomando esa información externa. Entonces, tengo que referenciarla sí o sí, ¿vale? Así que es ahí en donde tenemos que revisar
qué es lo que podemos referenciar y qué es lo que no. Pero repito, eso solo es en caso de que en alguna parte de su portada hayan colocado como tal una imagen, por ejemplo. Pero si no lo hicieron, entonces como tal las actividades no les están solicitando hacer referencias, no tendrían que hacerlas como tal, a menos que, repito, utilicen información que haya sido sacada de internet. ¿Vale? Y listo, eso sería toda la parte de la revisión del manual. Y ahora déjenme volver a compartir el inicio. A ver, denme un momentito, nada más déjenme regresar. Ahí creo que se dejó de compartir. Te vuelvo a compartir, nada más me regreso a la parte inicial de el módulo para recordarles cuáles son las actividades a entregar dentro de esta semana, porque como ya es viernes, ya nos quedan unas horas del día de hoy y nos van a quedar sábado y domingo completos para que podamos finalizar y enviar nuestras actividades. A ver un momentito para que puedan ver lo mismo que yo. Bien, llegamos hasta esto último, que repito, como tal es la plataforma. Entonces aquí tenemos la parte de la presentación, ya revisamos el manual de citas y referencias. Recuerden que aquí está el muro de avisos y la pizarra de sesiones. Tenemos también como tal aquí la semana número 1, que empezó desde el 12 de enero y va a finalizar el 18 de enero. Y como tal, tenemos ahí una guía, aquí están nuestros recursos, el foro aprendiendo, recuerden participar. Y tenemos dos actividades formativas. Vamos a abrir una. La actividad formativa 1 se va a basar en el crecimiento personal involucrado hacia varios aspectos. Como tal, el primero es el planteamiento de metas y en esta actividad van a definir metas a corto, mediano y largo plazo con la finalidad de saber justamente cómo es que podemos añadir que las metas sean tangibles y algo que podamos lograr. Los intentos permitidos que tienen son 3, es decir, si ustedes no están satisfechos, satisfechas con las primeras respuestas, entonces pueden volver a hacerlo y ya después de ello, si otra vez quieren volver a intentarlo, va a la tercera. De esas 3 veces que intenten, si es que completan esas 3 veces, van a tener ahí asentada la calificación más alta, ¿vale? La que hayan obtenido, ya sea en el primero, en el segundo o en el tercer intento, ¿vale? Y como tal, la actividad formativa 2 es la de reactivo mis aprendizajes,
Esta va a estar basada en recordar los aprendizajes que desarrollaron en su educación secundaria y en el módulo 1 de Prepa en Línea CEP. Todo con respecto al tema de relato, clases de palabras y buscadores, ya que vamos a retomarlos también para este módulo. Y también son esos 3 intentos. Tenemos también la actividad socioemocional y en este caso de la mano el cuestionario socioemocional. Ojita aquí, si no ingresaron al espacio de tutoría, por favor revisen la grabación, ya que les va a ayudar mucho para poder completar esta parte de las actividades socioemocionales. Ahora, como tal, perdón, esta actividad es un cuestionario también que les permite que quede más clara la cuestión de habilidades socioemocionales. También nos indica que hay que enviar todo y terminar, como en cada uno de los cuestionarios. Y también tienen 3 intentos, ¿vale? Como tal, también la calificación que se va a sentar es la más alta, así que es importante que lo realicen, ¿vale? Y eso sería todo. Tenemos las 2 actividades integradoras que ya revisamos y ya la siguiente semana, que es la semana 2, empieza el 19 de enero y va a finalizar el 25 de enero. Pero ya iniciaremos con eso a partir del día lunes. Ahorita vamos a ir cerrando lo que es esta semana número 1, ¿vale? Entonces déjenme terminar de compartir, volver a presentarles y vamos cerrando con el espacio. Para ir cerrando, recuerden revisar la rúbrica de cada actividad integradora, ya que en ello nos basamos para calificar cada una de las actividades. Y también recuerden los tiempos de evaluación, ¿vale? Que son máximo 72 horas hábiles, especialmente porque viene el fin de semana, para que no entren en pánico si es que ustedes enviaron, por ejemplo, su actividad integradora el sábado y el lunes y aún no ha sido calificada. Recuerden que las 72 horas para evaluar son hábiles, ¿vale? Entonces, importante, repito, especialmente para que no vayan a entrar en pánico de que hoy es lunes y no me evaluaron. No te preocupes, no se preocupen. Vamos a evaluar, o bueno, voy a evaluar antes de que pasen las 72 horas hábiles, ¿vale? Y listo, eso sería todo con lo que respecta al espacio. Pido nuevamente una disculpa por empezar tarde, pero las condiciones en cuanto a la energía eléctrica no me lo permitían. Y bueno, esperemos que no vuelva a pasar para el siguiente espacio, que será el próximo miércoles, que será miércoles 21, ¿vale? Entonces es importante. Ha sido un gusto poder interactuar con ustedes a la distancia y compartir este espacio. Pasen un excelente fin de semana y que tengan mucho bienestar ustedes y sus seres queridos. Hasta luego.